Muy buenas. Hoy vamos a ver algo que es una auténtica pasada. Vamos a coger una herramienta de línea de comandos súper potente como es Nmap y la vamos a convertir en una aplicación gráfica, de las de hacer clic súper intuitiva. Y todo esto usando la magia de Python y una librería que se llama PyQt. A ver, para cualquiera que se dedique a la ciberseguridad o a la administración de redes, Nmap es el día a día. Es como la navaja suiza definitiva para explorar qué hay en una red. Pero, seamos sinceros, usarlo implica abrir una terminal, acordarse de un montón de comandos y, sobre todo, intentar descifrar una salida de texto que a veces puede ser un poco densa, ¿no? Y ahora fijaos en esto. Esto es PyScanMapper, la aplicación que vamos a montar. Campos claros, menús que se despliegan, un área para ver los resultados bien ordenada. El salto es brutal. Pasamos de la complejidad de la terminal a la claridad de un simple clic. Así que vamos a desgranar cómo se consigue esta transformación. Vale, para llegar hasta ahí, lo primero es entender bien el hueco que queremos llenar. Es decir, cómo pasamos del terminal a una interfaz gráfica. Se trata de tender un puente entre la potencia bruta de la herramienta y la facilidad de uso de un buen diseño. La cosa es que el problema de fondo es muy claro. La terminal te exige que memorices cosas y que sepas interpretar muros de texto. En cambio, una interfaz gráfica de usuario, una GUI, nos da controles que se entienden solos y presenta la información de una forma visual y mucho más digerible. La diferencia en la experiencia, vamos, es como la noche y el día. Entonces, ¿cuál es la herramienta mágica para hacer esto posible? Pues aquí entra en juego nuestro kit de herramientas, PyQt. Esta es la pieza clave, la que nos va a permitir construir toda nuestra aplicación. ¿Pero qué es PyQt exactamente? Pues la mejor forma de verlo es como si fuera un traductor. Es lo que permite que nuestro código en Python se entienda con el framework Qt, que es una base súper sólida y muy madura que se usa para crear aplicaciones de escritorio de nivel profesional. Y la pregunta es, ¿por qué PyQt y no otra cosa? Pues por varias razones de peso. Primero, es multiplataforma. Escribes el código una vez y te funciona en Windows, en Mac, en Linux, donde sea. Segundo, tiene una potencia y una madurez brutales. Se usa en software industrial muy serio. Y por si fuera poco, trae un diseñador visual que te permite crear las ventanas arrastrando y soltando cosas. Una maravilla. Bueno, y para manejar todo este poderío, en realidad solo hace falta entender tres conceptos clave. Pensemos en ellos como los cimientos, los tres pilares sobre los que se construye absolutamente todo lo demás. Venga, vamos a meternos en faena. Imaginemos que estos tres pilares son como piezas de Lego. Primero están los widgets, que son las piezas que vemos, los ladrillos. Luego tenemos las señales y los slots, que es el sistema que hace que las piezas hablen entre ellas. Y por último, el bucle de eventos, que es como el motor que mantiene todo el chiringuito en marcha. El primer pilar, los widgets. Son literalmente todo lo que se ve en la aplicación. Como vemos aquí, pues tenemos los botones, que son los QPT-Bouchon, las etiquetas con texto, QLabel, los campos para escribir QLineT y, por supuesto, la ventana principal, la QMewin. Son, en esencia, nuestros ladrillos visuales. Pasamos al segundo pilar, la comunicación. Y empezamos con la señal. Pues una señal es literalmente el grito de un widget cuando le pasa algo. Es su forma de decir, que me acaban de pulsar. Por ejemplo, cuando se hace clic en un botón, este emite una señal de clicked. Y claro, si la señal es el grito, el slot es el que escucha. Un slot no es más que una función que está ahí a la espera de que se emita una señal en concreto para ponerse a trabajar. Es la acción que se ejecuta como respuesta. Y esta línea de código, es que lo resume todo de maravilla. Aquí lo que le estamos diciendo al programa es, oye, cuando el botón Scan Button emita su señal clicked, conéctala con la función Run Nmap Scan para que se ejecute. Es así de simple y así de potente. Vale, ya tenemos los conceptos. Ahora, a lo divertido, a construir. Vamos a aplicar todo esto para darle vida a nuestro PyScanMapper y montar la herramienta de escaneo. A ver, este es, digamos, el plano de nuestra app. Cada elemento que vemos en la interfaz se corresponde con un tipo de widget de PyQt. El campo para poner la IP va a ser un QLine, el menú para elegir el tipo de escaneo un QComboBox, el botón un QPushButton, y así con todo. Y lo mejor es que pasar de ese plano al código es súper directo. Fijaos en esta línea. Con solo esto ya estamos creando una caja de texto, la guardamos en una variable llamada targetInput e incluso le ponemos un valor por defecto. Ya tenemos nuestro campo para el objetivo. Y volvemos una vez más a la idea clave que lo une todo. La conexión entre la acción y la respuesta. Esta es la línea que hace que el botón Iniciar escaneo realmente haga algo. Es el pegamento que une el clic del ratón con la función que va a hacer todo el trabajo.
Entonces, la pregunta del millón, ¿qué pasa exactamente cuando pulsamos ese botón? Pues la función run-nmapscan tiene una lógica muy clara. Primero, va a la interfaz y recoge todos los datos, la IP, el tipo de escaneo. Luego, con eso, monta el comando de nmap. Después, mira si se ha marcado alguna opción avanzada y la añade. Y por último, lo ejecuta y nos pinta el resultado en la pantalla. Y con esto, pues ya lo tenemos. Cerramos el círculo. Hemos ido desde la línea de comandos hasta una aplicación gráfica que funciona. ¿Y ahora qué es lo siguiente? Vamos a recapitular un poco y a pensar en las posibilidades que se abren. Al final, la idea con la que hay que quedarse es muy potente. Hemos cogido una herramienta de expertos con toda su complejidad y gracias a una UI la hemos hecho accesible para muchísima más gente. Ese es el verdadero poder de una buena interfaz. Y todo esto, claro, nos lleva a una última pregunta para darle vueltas. Sabiendo esto, ¿qué otras herramientas de terminal, de esas que quizás se usan todos los días, se podrían convertir en aplicaciones visuales mucho más potentes y fáciles de usar para todo el mundo? Las posibilidades, la verdad, son infinitas.